Conciencia Curativa Biológica, Ciencia Curativa Germánica con el Dr. Antonio Galicia González. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Todos los miércoles en punto de las 12 del día en OM Radio. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un verdadero gusto y placer que nos reciban un día más, una semana más, aquí en su programa Ciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor Dr. José Antonio Galicia González. Este programa es un programa que se transmite con todo el apoyo, con todo el auspicio y el apoyo de OM Radio, una radio que está dejando huella en el área de la salud, en el área de las llamadas medicinas alternativas. Recuerda que estamos en www.omradio.com.mx. Puedes llamarnos en este momento al 249-4602. 249-4602. Puede hablarnos en este momento en cabina aquellos que nos están viendo por vía Facebook. Y pueden llamar si no les contestamos y si no estamos en este momento al aire. Pueden mandar mensaje 2222-066120. Todos los mensajes que usted envíe de WhatsApp, con todo gusto se los contestaremos después. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista. 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, Puebla de Los Ángeles. Teléfono para que usted haga contacto con nosotros, 222 es la alada, 240-7482, para que usted agende una cita. Y también estamos dando consultas vía Skype. Vía Skype puede programar su consulta al 2221-400645. Los que son fuera del país, más 521 2221-400645. Puede usted llamarnos, nuestro correo electrónico con B de bueno, biomédica, lt@hotmail.com. Y síganos en Facebook, José Antonio Galicia González. Saludos a República Dominicana. Miguel Jacín, te envío un enorme abrazo. Estoy llevando seguimiento a algunos pacientes. En este caso hay una paciente que está cercana, vamos a seguir echándole ganas ahí a que salga adelante. Pronto estaremos en República Dominicana. Te envío un abrazo cálido, deseando que todo salga súper bien y que sigan las transmisiones de estos programas en tu país. Un saludo a Perú, un saludo a todos los amigos que tengo, en especial a mi amigo y estimado doctor Luis Rubio, que él ahorita pues se está dedicando un poquito al descanso después de tanto trabajo, saturación. Bueno, tiene sus propios quehaceres, pero le mando un abrazo. Es posible que pronto estaremos en Perú. Les voy a dar la noticia la próxima semana, muy probablemente, de un viaje que haré para ir a dar formación de la ciencia curativa biológica. Estaremos por allá en Perú. También hay un interés de estar en Guatemala, y hay otros lugares que iremos mencionando. Les envío un cálido abrazo y espero estar pronto por allá con ustedes. El día de hoy quería retomar el tema que habíamos dejado pendiente la semana pasada, donde hablábamos en que la ontogenia es una recapitulación de la filogenia. La ontogenia es el proceso de desarrollo del hombre desde el embrión hasta el ser adulto. Y la filogenia es la historia rememorativa de todo el proceso evolutivo de la especie. Y finalmente la embriogénesis no es otra cosa que una relación importante de toda la recapitulación, no solo de la ontogenia, sino de la filogenia, que es ver cómo se va desarrollando un nuevo ser a través de su historia evolutiva.
La evolución no es otra cosa que la relación que nos une con todos los seres vivos. Esa relación está registrada en nuestros órganos, pero también en nuestro cerebro y desde luego en nuestra psique. La embriogénesis es el periodo de formación de un embrión desde que se une el espermatozoide con el óvulo hasta el momento del parto. A partir del 9º día de formación aparecen 3 tejidos importantes que van a dar formación a todo nuestro organismo. El endodermo, que va a formar todos los órganos internos. El mesodermo, que es una capa media, que va a formar capas tanto de protección como de sostén. Y el ectodermo, que son capas protectoras o de recubrimiento. Estos tejidos van a dar desarrollo a los órganos, el endodermo, los órganos arcaicos, esenciales en el primer estadio de vida, que van a permitir la respiración, la digestión o asimilación de alimentos, la excreción y sobre todo la reproducción para la supervivencia. Esto es de suma importancia porque podemos ver que en realidad la embriogénesis es la historia evolutiva solamente que acelerada. Al comienzo de nuestra vida atravesamos aceleradamente por todas las etapas de la evolución. Lo que ocurre en el vientre materno, en cierto modo, corre todos los estadios de la evolución. Tal es el caso que durante el desarrollo embrionario aparecerá según la fase como un pez, una ameba, un renacuajo, un anfibio, un reptil, un mamífero y desde luego la formación de un ser humano. Este fenómeno constata, por ejemplo, cuando el feto, flotando en el líquido amniótico, rememora la historia evolutiva de cuando las primeras células están en el mar o en el área acuosa, y en el hallazgo de restos también embrionarios de órganos como los arcos braquiales, que servían para extraer oxígeno en los peces, la glándula pineal, el apéndice ileocecal, y algunos momentos, algunos casos excepcionales, se pueden ver en mujeres pezones supernumerarios, como en mamíferos se ven, o 2 úteros, como en algunos animales se logran ver. De esta manera, los mamíferos primitivos surgidos entre los grandes reptiles desarrollaron muy importante el sentido del olfato y adquirieron una excelente audición, que no solo le permitía conseguir presas, sino también evitar depredadores en un mundo lleno de peligros, donde la caza nocturna facilitó la supervivencia. Aquí es bien importante porque Hammer explica que hay 2 fases en cada proceso de enfermedad. En su segunda ley habla que la enfermedad es un proceso o un suceso bifásico, quiere decir que es de 2 fases. Hay un proceso de equilibrio que dura 24 horas. Por la mañana, durante el día, el ser humano prevalece en simpaticotonía y por la noche prevalece en vagotonía o bien parasimpaticotonía. Este equilibrio se llama normotonía, también se le llama eutonía o ritmo eutónico. Es un ritmo día-noche, es un ritmo simpático-tónico vagotónico. Este equilibrio o este ritmo eutónico se rompe cuando aparece un evento altamente traumático, sorpresivo, no compartido y que lo guardamos para uno. Este evento altamente impactante y sorpresivo nos toma mal parados y entonces se interrumpe este equilibrio y queda el paciente o la persona en una fase de estrés permanente que el doctor Hammer se da cuenta que queda en una predominancia simpaticotónica. Y durante el tiempo en que hasta que se resuelva el conflicto que él llama conflictolisis, ya que lisis es disolución, degradación, hasta que llegue a la solución del conflicto se va a mantener la simpaticotonía o la fase de estrés permanente o la fase fría, como le hace llamar.
Esta situación es importante porque en este periodo la persona trae rumiante ese conflicto, no duerme, no come, baja de peso, tiene que ocupar todo su mecanismo de conservación para poder resolver esa situación. Y el cerebro, a través de este proceso evolutivo, traemos ya softwares, traemos ya programas imbricados en nuestro ser como mecanismos de salvaguardar esa situación inesperada. Si uno se ve ante una amenaza de morir, de morir contra una amenaza por un diagnóstico de cáncer, contra un secuestro, las células alveolares van a crecer para jalar más aire que representa la vida. Esa es la quinta ley. Pero ese crecimiento, si lo vemos al microscopio, es en realidad un cáncer, que el doctor Hammer explica que no va a matar a nadie y que no pone en peligro, que de hecho mejora la funcionalidad del órgano. Y al llegar a la conflictólisis pasa un proceso ya de vagotonía, en el cual entra en cansancio extremo, y es por lo que me metí a este tema, entra en mejor apetito, ya puede dormir, y es ahí donde me detuve, porque este proceso evolutivo se comporta como un programa biológico para los animales, para todo ser vivo. Resulta que solamente se duerme en la fase de vagotonía cuando sale el sol. Es decir, 3, 5 de la mañana la persona regresa a su sueño o puede dormir. Es decir, trae un insomnio en el primer estadio de la noche. Esa es una de las características. El paciente va a tener manos y pies calientes. El paciente puede tener cansancio extremo. El paciente puede tener algún tipo de inflamación, dolor de cabeza, puede tener fiebre, porque esos son síntomas de la fase de vagotonía o de curación. Esta fase de vagotonía es dividida en dos, una fase A y una fase B. En medio hay un pico de simpaticotonía, que es la crisis curativa, y esa también le llamamos fase diurética, porque ahí va a estar orinando constantemente. Entonces, gracias a este proceso evolutivo, necesitamos esos programas como parte de la supervivencia. Si hay un conflicto biológico de morir de hambre, va a ser más hígado para que lo poco que entre pueda ser asimilado fácilmente. Si hay un conflicto biológico que se ha atorado en el estómago por una traición, por una deshonestidad, por un fraude, va a crecer las células del estómago porque se ha atorado, se ha quedado algo atorado que no puede pasar. Como mi hermano, mi socio, mi amigo me pueda traicionar de esa manera. Y entonces crecen células del estómago que le llamamos tumor. ¿Para qué? Para que produzca más ácido clorhídrico, para degradar ese estancamiento, ese proceso de estar atorado a algo y que no podamos pasar. Una vez que resuelve eso, ya no le interesa tener ese proceso tumoral al cerebro y lo degrada con ayuda de micobacterias o bacterias. De manera que es importante entender que lo que hemos llamado hasta el día de hoy enfermedad es en realidad un programa especial, sensato, biológico, inteligente que tiene la madre naturaleza para una situación determinada. Decía el doctor Hammer, y eso es algo verdaderamente maravilloso. El hombre o el sujeto cree que piensa, pero la evolución piensa por él. Es decir, traemos ya estos programas y no tiene nada que ver con las emociones, no tiene nada que ver con descodificaciones, no tiene nada que ver con programación neurolingüística, no tiene nada que ver con metafísica, no tiene nada que ver con otras estructuras. Estos son programas biológicos sensatos, inteligentes que tiene la madre naturaleza para un fin determinado. A este tipo de enfermedad le hemos llamado estos programas especiales con sentido biológico, ontogenéticamente y filogenéticamente comprensibles, que se activan justamente cuando la persona no piensa, sino que es pensada por la evolución, o la evolución piensa por él. Esto es bien interesante porque podemos darnos cuenta cómo ha pasado la historia de la medicina y nos lleva a entender cómo la medicina antigua tenía
ciertos aciertos. Era una medicina que se preocupaba por el consejo del anciano o del jefe del clan o del llamado brujo que tenía conocimientos, y que este sacerdote, este amigo, este jefe de la comunidad permitía orientar o permitía dar algún remedio de origen natural para poder evolucionar positivamente. Nosotros, muchas de las enfermedades aparecen cuando estamos en la fase de vagotonía, en la fase de curación, no menos del 50%. Y entonces solamente es cuestión de acompañar al paciente. Puede haber alguna terapia acompañante, cualquiera que ustedes gusten, la que se les ocurra, siempre y cuando no suprima de golpe o no sea en contra del programa natural de autocuración que tiene el ser. Después de este contexto de la medicina antigua, tenemos ahí una gráfica en la que tenemos la medicina antigua, el demonismo, como el concepto de pureza y malignidad, de esa parte médica en la cual se vio pues opacada por conceptos de exorcismo, por conceptos de que la persona estaba enferma porque se le había metido el demonio, o porque no podían entender estas fuerzas como un imán, y si no era entendido era cosa del diablo. Entonces ahí hubo un detenimiento de la concepción de salud de enfermedad. Después aparece lo que llamamos la primera revolución en la medicina, que aparece cuando se empieza a hacer disección de los órganos y empieza un concepto de racionalismo. Aparece lo que conocemos hoy en día como la patología celular, la patología humoral y la patología de la función. Estamos hablando de los siglos donde está la medicina hipocrática, donde está Paracelso, donde hay un concepto del humor, de la constitución, donde hay un concepto de la bilis, donde hay un concepto que también toma la medicina greco-árabe, que también toma la medicina hindú, que muchas culturas y medicinas empiezan a crecer y a desarrollarse. Es una medicina empírica, es una medicina a través de la experiencia que es muy válida, y que hoy muchos conceptos en día de hoy se mantienen. Por ejemplo, en la medicina biológica, el concepto de desintoxicación, el concepto del sistema básico de Pischinger, que es un sistema extracelular, un gran enmallaje que conecta todo el organismo, y que es importante entender que está saturado muchas veces de sustancias tóxicas. La segunda revolución en la medicina es cuando aparece el microscopio. Entonces se empiezan a ver los germes con Pasteur, y aparece un concepto que hace que la medicina pierda todo sentido de proporción del concepto individual, del concepto totalitario, del concepto unidad del ser humano, que es la patología celular del Dr. Virchow. Omnis am pathologiam pathologiam cellula. La enfermedad se encuentra dentro de la célula, es lo que él propone, es lo que él dice, es lo que él empieza como una fase teórica y se queda hasta nuestros días. Creemos que la enfermedad aparece cuando la célula enferma. Y por eso aparecen todas las especialidades que hoy conocemos. Y entonces dividen, fraccionan al ser humano en pedacitos entregados o en sistemas entregados a muchas especialidades. Y aparecen muchas nuevas ciencias que tratan de explicar por qué enferma la célula: patología celular, la bioquímica, la inmunohistoquímica, la microbiología, virología, la genética, un sinfín de ciencias que se vuelcan a buscar por qué enferma la célula. Pero perdemos toda la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano. Al psiquismo se lo dan al psicólogo, el cerebro con trastornos se lo dan al psiquiatra, al neurólogo le entregan el cerebro, etcétera, etcétera. Empezamos a dividir y a parcelar todo el ser biológico. Y creemos y estamos convencidos que el descubrimiento científico de las 5 leyes biológicas, base de la ciencia curativa germánica, es, sin lugar a dudas, la tercera revolución en la medicina.
donde inclusive muchos de las terapias alternativas están basados en la vieja escuela, o están basados en la patología celular, están basados en la alopatía, de que el ser humano enferma porque tiene un defecto en el sistema inmunológico, de que el ser humano enferma por microorganismos, de que el ser humano enferma por tóxicos, que el ser humano enferma por trastornos o deficiencias o defectos en los genes, que enferma por herencia, que enferma porque se autoagrede. Es decir, tenemos cientos de teorías que intentan dar una explicación del por qué enfermamos. Sin embargo, no tenemos un contexto plenamente sensato, coherente, comprensible. Si nosotros vamos a preguntar a una cama y el paciente que está enfermo, cada médico que pasa por ahí le pregunta, puede que cada médico le dé una diferente respuesta y le dé una diferente teoría de por qué está enfermo. De manera que hoy el doctor Hammer decía la medicina alopática, la medicina de las 1000 teorías. Lo que me llama la atención a mí y que he venido corroborando durante estos casi 17 años de práctica en la ciencia curativa biológica es que se cumplen en el 100% de los pacientes, y que hizo bien el doctor de hablar y de poner las 5 leyes biológicas, porque cada ley se repite en cada uno de los pacientes. Ya Hipócrates decía, los hombres deberían saber que las alegrías, el placer, las risas, los juegos, el dolor y los lamentos no tienen otro origen sino el cerebro. También decía, nunca cures un cuerpo físico sin antes haber curado su mente. Uno no puede entender la naturaleza de las partes del cuerpo sin entender la naturaleza del organismo entero. Y decía algo, via medicatrix natura, buscar siempre, sin lugar a dudas, la vía natural de curación. Con esto vamos a nuestra primera pausa y regresamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Curativa Biológica. No se vaya, está muy interesante el tema. Regresamos con ustedes. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. La primavera es la época donde las semillas que han decidido florecer se abren a la vida, a la luz. En este equinoccio, recuerda que tienes la oportunidad de renacer. Om Radio, bienvenida a la primavera. Cábala Práctica con David Fragoso. Espiritualidad aplicada a la vida diaria. Todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Om Radio. El libro de la vida verdadera, el tercer testamento, la revelación divina para todos. Comparte estas enseñanzas con América González. Miércoles a las 11 en Om Radio. Hola amigos de Om Radio, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Mi nombre es Eli González. Estoy feliz de invitarte a este nuevo programa que se llama Kilómetros de Vida. Viajemos ligeros y si se puede con una nariz de payasos. Destapemos nuestra felicidad, hagamos de todas las herramientas que están a nuestra disposición nuestra mejor herramienta para ir dejando cosas que ya no nos sirven, para viajar ligero, para divertirnos más, para reírnos más, para disfrutar más de nuestra gente, de nuestra vida y de nuestro mundo. Te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por Om Radio. Hola amigos de Om Radio, ¿se acuerdan de mí? Y si no, se los recuerdo. Soy Miguel Ángel Ruiz y vuelvo a Om Radio con un nuevo programa, todos los viernes a las 12 del día. Se llamará La Quinta del Cielo. Hablaremos sobre temazcales,
sobre retiros, sobre estilos de vida y todo en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Escúchenos todos los viernes a las 12 del día. No se lo pierdan, se sorprenderán por toda la información que encontrarán en él. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Estamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Curativa Biológica, en Conciencia Curativa, y estamos hablando precisamente de la enfermedad como un programa especial para la supervivencia del alma. ¿Por qué quiere sobrevivir esta alma? ¿Por qué quiere este ser prevalecer? Porque finalmente este programa de supervivencia es el meollo, es la parte central del proceso evolutivo. Porque gracias a que el ser humano ha prevalecido, se ha reproducido, la evolución sigue su curso. Y cada día, definitivamente desde mi concepción, hay seres más iluminados, hay seres más capaces, hay seres con mucho más capacidad en todos los sentidos que va a ser el futuro de una gran humanidad. De manera que hoy no somos los mismos seres humanos que hace millones de años, y todo es parte de un proceso evolutivo. Y lo que habíamos entendido como un proceso de enfermedad no es otra cosa que la respuesta biológica ante una necesidad determinada, ante una situación inesperada, ante una situación que nos pone en riesgo, en peligro, esta supervivencia. Tenemos ahí una diapositiva en la que usted puede ver cómo la medicina ha cargado su teoría, ya les decía, de las teorías de por qué enfermamos, el sistema inmune, los microorganismos, las lesiones enzimáticas, el tema de oxidación, las lesiones celulares, la toxicología, los defectos en los genes, las enfermedades herenciales, las psicopatologías, las idiopáticas. Son muchos conceptos teóricos en el que le damos concepción a través de la alopatía, el por qué o cómo es que enfermamos. Mientras que en la ciencia curativa biológica o en la ciencia curativa germánica hay 5 leyes biológicas que le dan sustento y soporte y que hacen que le den toda la maravilla de la comprensión del por qué, del para qué y de cómo enfermamos. Estas 5 leyes son importantes y fueron definitivamente descubiertas por el eminente médico, mi maestro, el doctor Ricker Herrhammer. Él decía expresamente: no deseo que crean en mi palabra, sino que se convenzan ustedes mismos del fundamento de este sistema comprensible, del cual de hecho ya ha sido validado en todo grado de probabilidad por universidades y por clínicas en varias partes del mundo. Nosotros hicimos un trabajo de investigación en Perú con más de 150 pacientes junto al doctor Rubio y que a todos los pacientes sacamos tomografías, a todos los pacientes corroboramos con estudios de laboratorio, gabinete, tomografías, etcétera, etcétera, la correlación entre la psique, el cerebro y el órgano. Y hubo una respuesta impresionante con muchos casos de éxito, gracias a Dios. Mucha gente que se vio beneficiada con ese proyecto y con ese programa. El doctor Hammer, para los que no sepan, nace el 17 de mayo de 1935 en Frisia, en Alemania, y acaba su bachillerato a los 18 años. Comienza sus estudios en teología y medicina en la Universidad de Tübingen. También estudia física y ahí conoce a la doctora Sigrid, la que va a ser su esposa, una estudiante de medicina. Aprueba su examen de medicina a los 20 años y estudia a la par también la carrera de física. En esta no se gradúa, si termina la carrera, y solo se gradúa en medicina y en teología. Se casa un año más tarde con la doctora Sigrid y completa su máster en teología o su maestría a los 22 años. Dirk Hammer,
es un protagonista de toda esta historia. Una niña nace en la joven familia, seguida por un varón llamado Dirk, quien más tarde juega un papel importante en la vida del Dr. Hammer. La familia tiene finalmente 4 hijos, 3 sobreviven. Aprueba el examen estatal de medicina a la edad de los 24 años en Marburg y después le siguieron varios años en la clínica universitaria de Tübingen y Heidelberg. Y en 1972 completa su especialidad en medicina interna. Después hace la especialidad en pediatría, en psiquiatría y en radiología. También es patente de varios aparatos. Uno de ellos es el escalpelo de Hammer, que no traumático para cirugía plástica y puede ser más fino, 20 veces más fino que un bisturí. Una sierra especial para intervenciones óseas, también para cirugía plástica. Un artilugio que permite el diagnóstico serológico transcutáneo sin la necesidad de puncionar. Y una mesa de masaje automática al contorno del cuerpo con ventosas, con bombonas. Estos son los patentes que de hecho le dan muy buena economía a la familia del Dr. Hammer. Es jefe del Servicio de Medicina Interna Hospital Oncológico del Hospital de Cáncer en Múnich, Alemania, y estaba considerado en Alemania como una eminencia científica. Se ganaba el respeto de sus colegas. En 1978 el Dr. Hammer se traslada a Roma junto a su esposa, la doctora Sigrid, y sus 4 hijos. En el verano ocurre algo terrible que constituiría un gran punto de inflexión en la vida del Dr. Hammer. El 18 de agosto de 1978 ocurre a las 3 de la mañana en la isla de Cavallo un accidente trágico, pero un accidente con intención y voluntad. El príncipe Víctor Manuel de Saboya, hijo del rey Humberto, dispara una carabina de 3 milímetros capaz de matar a un elefante. Atraviesa el barco donde estaba dormido el hijo del doctor llamado Dirk y lo hiere de muerte. En la primavera de 1879 el doctor Hammer desarrolla un cáncer de testículo, de su testículo derecho. Después de 4 meses y 19 operaciones muere en los brazos del padre, y 4 meses después aparece un cáncer de testículo y la esposa un cáncer de mama. Él se somete a una operación del proceso tumoral del testículo y renuncia a la quimioterapia y a la radioterapia. Y se cuestiona él mismo acerca del origen de su propio cáncer. Y se pregunta, ¿podría haber sido provocado el choque traumático de la muerte de su hijo Dirk, el que inició este proceso de cáncer en el testículo? Y oh sorpresa, esa pregunta, esa incógnita que le sucedió en vida, generó un verdadero postulado. ¿Podrían todos los cánceres ser provocados por acontecimientos extremadamente traumáticos? Y entonces se va a la cama de sus pacientes en medicina interna y pregunta a cada uno de ellos y encuentra un denominador común. Encuentra el hilo de Ariadna, el hilo de oro, que permite constatar y corroborar que cada uno de aquellos pacientes con una enfermedad tiene un evento altamente traumático. Comienza a interrogar a sus pacientes en el origen de los cánceres y ante su asombro encuentra un acontecimiento traumático que da el origen del cáncer en cada caso individual. Por lo tanto, la nueva medicina germánica es una ciencia natural basada en 5 leyes biológicas descubiertas a través de 40.000 casos de experiencia y que pueden ser aplicadas en sentido estrictamente científico a todos y cada uno de los casos de enfermedad. Pero lo interesante es que no solo del hombre, sino de todos los mamíferos e inclusive las plantas. Esto es una ley que se amplía a todo el universo, a toda la naturaleza, y eso es algo verdaderamente que cambia y rompe paradigmas, rompe todo lo establecido hasta el día de hoy. De esta manera podemos dar cuenta que hay una correlación que él encuentra entre la psique, el cerebro y el órgano. Y se da cuenta algo verdaderamente asombroso, que hay una correlación
entre los tipos de conflicto biológico, entre el cerebro que rige o que están esos relés o esos software metidos en el cerebro, y que este cerebro está en correlación a cada uno de los órganos y su origen embriológico, y que cada uno tiene un programa de supervivencia diferente. Esto es, que el tronco del cerebro, que rige el endodermo, tiene que ver con conflictos biológicos de respiración, alimentación y reproducción. En esa gráfica que ustedes ven es de abajo hacia arriba. Y que el cerebelo, que rige al mesodermo antiguo, en relación a capas protectoras como peritoneo, pericardio, pleura, dermis, mama, está en relación a conflictos de ataque a la integridad, conflictos de pelea, conflictos de preocupación. Y la sustancia blanca, que rige al mesodermo moderno, a las estructuras de hueso, de ganglios linfáticos, está en relación a un conflicto de autodevaluación y de pérdida. De hecho, la semana pasada hablamos tanto de la leucemia como hablamos de la anemia. Y la corteza del cerebro, que rige a las estructuras de ectodermo, que tiene que ver con la piel, con la dermis, con epidermis, y con la mucosa, con todos aquellos recubrimientos, con la parte interna de las arterias y venas, con la parte interna de los conductos galactóforos. Este tejido de recubrimiento tiene que ver con conflictos de separación, territorio y sexualidad. Esto es bien importante porque podemos ver que las alteraciones en un órgano sirve para un propósito biológico, sirve para una situación determinada. Esquemáticamente podemos decir que los requerimientos biológicos son respiración, alimentación, reproducción, ataque o defensa, autodevaluación, pérdida, separación, territorialidad y sexualidad. Por lo tanto, tenemos, sin lugar a dudas, el fundamento más grande de todo descubrimiento científico, las llamadas 5 leyes de la naturaleza biológica. Estas 5 leyes es la primera, la ley férrea del cáncer, la ley de las 2 fases de todo proceso de enfermedad, el sistema ontogenético de los tumores y enfermedades equivalentes al cáncer, el sistema ontogenético de los microbios y la quinta esencia. Brevemente, en ráfaga, vamos a comentar que la primera ley férrea del cáncer tiene que ver con que cada enfermedad o cáncer equivalente, ahora reconocida como un programa biológico significativo de la naturaleza, surge después de un DHS, es decir, de un choque gravísimo, dramático, agudo, que se vive en el más completo aislamiento. Este choque o experiencia conflictiva se vive en los 3 planos, psique, cerebro y órgano. Y me voy a quedar ahí porque el próximo programa vamos a platicar desde la primera ley y vamos a seguir con las 4 restantes. Vamos a hablar de las 5 leyes biológicas y su contexto en el área de la medicina. Yo estoy haciendo unas historias clínicas muy interesantes en la que cada uno de los procesos de enfermedad los pongo en la historia clínica en base a las 5 leyes. Es algo bien interesante que en su momento pues haré compartir. Me gustaría terminar este tema con una paciente que vino de Tabasco, creo que lo comenté también la semana pasada, pero me llama la atención porque a esta paciente le sacaron le encontraron un nódulo del tamaño de 1 centímetro. Cuando hablan de 10 milímetros es 1 centímetro. Y ese nodulito fue donde la médico general hizo lo correcto, la mandó al ginecólogo. El problema estriba en que al sentir esa bolita, el ultrasonido dice que hay un BIRAS 4. Después hablaremos y voy a invitar a un amigo, espero que me acepte, un amigo radiólogo y nos hable de estas formas de graficar en la ultrasonografía. Son normas americanas en el que hablamos de que un paciente tiene benignidad, un paciente sugestivo,
a malignidad, menos, más o prácticamente es posible que tenga cáncer. Sin lugar a dudas, esto es como está nublado y va a llover. No sabemos si llueve o no. Es así de sugestivo la situación. Por eso le llamamos sugestivo a malignidad y no podemos asegurarlo. La única forma de sugerir lo que la medicina conoce como malignidad o sugestivo a cáncer es una mitosis. Y esa mitosis solamente la puede dar el patólogo. Y Hammer, que es algo bien interesante, demuestra que no todas las mitosis y no todos los crecimientos celulares son cánceres. Esto es algo verdaderamente maravilloso. De manera que esto es muy importante porque a la paciente le encuentran un nódulo linfático y le sacan biopsia de la mama y biopsia del nódulo. En la mama no encuentran absolutamente nada, ni una célula multiplicándose, ni una célula dividiéndose, ni una célula tumoral, ni un tumor de endodermo, ni un tumor de ectodermo, que es lo que podría encontrarse en la mama. Y ningún crecimiento celular de ambos. Pero entonces se encuentran que en el ganglio pertenece a un tejido que se llama mesodermo. En la fase activa de conflicto, en la fase simpaticotónica, hay una necrosis del ganglio. Estrictamente esa sería la parte del cáncer. Si hablamos de una manera, habría una necrosis, habría una destrucción del ganglio, sería la parte, si le queremos etiquetar bajo los conceptos de la medicina actual, como un cáncer. Y en la fase que entra, en la fase de vagotonía, hay un crecimiento celular para reparar ese tejido ganglionar que se había necrosado. Y encontraron esa mitosis, que para el doctor Hammer no es cáncer, y no es un tejido que va a crecer, ni se va a ir a otros tejidos, ni va a provocar metástasis. Sino existe tejido y hace el diagnóstico el médico de un adenocarcinoma metastásico primario de mama, donde no encontraron nada. Esa paciente ya vino conmigo con quimioterapia, 3 quimioterapias, pero iban a hacer radiación e iban a quitar la mama, pero no había nada en la mama. Entonces, verdaderamente esto es bastante importante porque seguimos creyendo en el falso concepto de la metástasis. Para el doctor Hammer no existe la más remota posibilidad. Eso fue hace 180 años en que el doctor Virchow propone que el cáncer se disemina por la sangre, y ahora se acepta que sea vía linfática. Nadie ha visto una célula tumoral viajando por la sangre. Nadie ha visto una célula tumoral viajando por el sistema linfático. No se puede metamorfosear. Embriológicamente no puede transformarse un tejido embriológico en el camino. No puede ir una célula de ganglio, de mama, ir a ganglio, transformarse en ganglio y hacer cáncer de ganglio. O sea, esto es verdaderamente imposible. Son tejidos embriológicos diferentes. Siempre hay una barrera que es imposible que salgan las células. Si no, habría deformación y tendríamos pedazos de hígado en el riñón, pedazos de hueso en la mama, en infinidad de situaciones que no caen en la lógica de la situación. Entonces, no negamos la existencia en la nueva medicina germánica de que existan cánceres en 2 o 3 lugares. Cuando hay en 2 o 3 lugares es que pudo haber, o hay 2 o 3 conflictos, o pudo haber un conflicto que impactó de 2 o 3 maneras. Esto es bien importante. Bueno, pues con esto me despido. Agradezco, siempre se nos acaba el tiempo, agradezco su compañía. De verdad que es un placer enorme compartir con ustedes este conocimiento. Deseo desde lo más profundo de mi corazón que llegue a algún paciente que lo necesita, que llegue a algún médico que le haga pensar, cuestionar, reflexionar, virar, cambiar, y ese es mi mejor regalo. Espero que esto sirva para una persona más. Alguien me lo dijo hace unos años, que conocí a un amigo y que estaba diagnosticado por VIH-Sida, y él me dijo: yo, gracias a que pude comprobar la inexistencia del VIH, hoy estoy a salvo. Con uno más que yo salve, me siento feliz. Y esa misma palabra hoy la comparto con ustedes, con alguien que se salve, con alguien que le llegue, con eso soy feliz.
Les mando un abrazo, se despide su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica, con su amigo doctor José Antonio Galicia González, en Home Radio, la estación número 1 por internet, transmitiendo pura energía. ¡Vámonos! El doctor Antonio Galicia González te espera el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Conciencia Curativa Biológica. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Aquí en Home Radio.